Estamos preparándonos para tener con ustedes la acostumbrada reflexión de la palabra del Señor. Estamos teniendo algunos problemas, les pedimos excusas. Si algún hermano está todavía conectado, le pedimos que nos escriban algo en los comentarios para saber que hay hermanos que están escuchando. Les pedimos excusas porque han habido algunas situaciones que no nos han permitido llegar a ustedes a la hora que siempre acostumbramos. Les pedimos que compartan con los hermanos de que el programa se está dando. Es que hemos tenido algunos problemas acá local. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta noche la maravillosa palabra del Señor. Estoy esperando que algunos hermanos que estén conectados nos comenten de que están en la sintonía. Ahí tenemos a la hermana Noemí Torres y Margarita Torres. Ellas son mis cuñadas. Dios te bendiga. Hemos tenido algunos problemas para comenzar, pero ya estamos encaminados. Como todos los domingos, es un esfuerzo de este servidor de ustedes, el reverendo José Raúl Ortiz, ministro de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico y educador cristiano. Este es un esfuerzo que lo llevamos desde que comenzó la pandemia y queremos acompañar a algunos de los hermanos que están en sus hogares en esta hora temprano de la noche. Queremos decirles que la bendición de Dios es la que nos guía y es la que necesitamos en este día. Dios les bendiga a todos los que están entrando. El tema que esta noche vamos a discutir es un tema bien interesante, un tema que siempre nos ha traído diferentes reflexiones, pero el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El tema lo escribí en el día de ayer en nuestra página de Facebook de Correos para el Alma. Y el título de la reflexión es una pregunta: ¿volver a nacer? Es una pregunta que hago a los hermanos que nos escuchan. ¿Volver a nacer? ¿Es necesario? Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que vamos a ver en esta noche. El tema está basado en el capítulo 3 de Juan. Esa va a ser nuestra base bíblica para lo que vamos a estar hablando. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 16, un verso que es bien conocido de todos los hermanos y que muchas veces lo repetimos porque encierra el mensaje central del Evangelio. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos encomendamos al Señor en esta hora para que esta palabra sea de bendición para tu vida y para todos aquellos que nos están observando en esta noche. Y es que pensaba yo mientras preparaba esta reflexión que el tema de la vida eterna es un tema que casi todas las religiones lo incluyen. Y es que los seres humanos tenemos un anhelo de que y quisiéramos que nunca pasáramos por el evento de la muerte. Nosotros anhelamos no tener que pasar por la muerte, no tener que morir nunca. Y eso yo creo que es un anhelo de todos los seres humanos. En el caso de nuestra religión cristiana, esta enseñanza de la vida eterna es afirmada y es asegurada por el mismo Señor Jesucristo. Y Él lo afirma como una posibilidad real. En el capítulo 11 de este mismo libro de Juan, en el verso 26, el Señor decía allí: y todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense la seguridad con la que el Señor afirma y asegura que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es una esperanza nuestra. Y esa es la manera en que nuestra religión cristiana enseña y afirma la verdad de que tenemos
la vida eterna prometida por el Señor. Y es que nosotros no fuimos creados para morir. Dios es inmortal. Y cuando creó a los seres humanos, los creó también inmortales. Ese fue su propósito original. Lo que pasa es que en el camino el hombre escogió vivir lejos de los caminos de Dios, lejos de sus enseñanzas, lejos de sus estatutos. Si recordamos, en el capítulo 2 de Génesis se narra la historia de cómo fue que Adán y Eva experimentaron el tomar la decisión de obedecer a Dios o desobedecerle. Y estaba representado por aquellos dos árboles que estaban en el huerto del Edén. Allí colocó Dios a la pareja, a la primera pareja, a Adán y a Eva. Pero el Señor les hizo una advertencia que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, nunca podrían comer. Pensamos que posiblemente era un árbol hermoso, el fruto que daba era un árbol hermoso, y la primera pareja comenzó a tener esa inclinación para comer de ese árbol. Y tal como dijo Dios, sucedió. Comieron de ese árbol y lo que había dicho Dios se cumplió. Desde ese momento hubo una separación entre aquel hombre que Dios creó inmortal y vino sobre él la muerte. Si nosotros hoy tenemos que hablar del tema de la muerte, se debe a esa primera equivocación que tuvieron o que tuvo la primera pareja, Adán y Eva. Y cuando estudiaba este texto en esta noche o en el día de hoy, este capítulo 3 del Evangelio de Juan es una conversación que tiene el Señor con un hombre principal de la religión judía, un fariseo, se llamaba Nicodemo. Y la historia dice, donde sacamos este texto del base, el texto base de hoy, que es Juan 3:16, el Señor hizo unas declaraciones hablando con este hombre que vino Jesús porque tenía una inquietud. Y qué bueno es que cuando tenemos una inquietud nosotros vayamos al lugar apropiado, a la persona apropiada. Y Nicodemo acudió a Jesús. Pero es bien llamativo que Jesús comienza una conversación y le habla de algo tan espiritual, algo que no cabía en la mente de ninguna persona que no tuviera relación con Dios. Y el Señor le habla y le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, y fue una estrategia del Señor para que esta declaración del Señor le causara a Nicodemo una inquietud de seguir preguntando y de seguir escuchando. Y esa es una buena estrategia para mantener a la persona con la cual estamos hablando interesada y escuchando lo que le estamos diciendo. Así que en la conversación el Señor habla con este hombre y de primera intención le habla de algo que es nuevo para Nicodemo. Y en el verso 3, que fue el que leímos, esa declaración de que hay que nacer de nuevo, Nicodemo no tenía manera de entenderla, porque Nicodemo la trató de entender con su sentido racional, porque esta es una expresión que no se puede entender en términos literales. Nacer de nuevo en el Señor es una experiencia espiritual. Y en el judaísmo, que tanto defendían los fariseos como Nicodemo,
siempre había una indicación de la vida eterna. Saludos a la hermana Marilyn Marrero. Dios te bendiga, Marilyn, y Dios bendiga a mi nieta Cari Santiago. Les doy la bienvenida a la Escuela Bíblica Virtual de hoy, domingo 22 de junio perdón, del 2020. Y les decía que el Señor hace que Nicodemo se estremezca, porque ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Una expresión puramente espiritual, porque Nicodemo, como les dije ahorita, quería entenderla con su sentido natural, con su sentido racional. Y él pregunta, ¿pero puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta pregunta de Nicodemo demuestra que Nicodemo no tenía ninguna experiencia espiritual, ningún conocimiento que pudiera poner como su fe, como base de su fe y de su religión, aun cuando el judaísmo enseñaba que el tema de la vida futura era un tema que se registraba en muchos libros, muchos libros de la Biblia, perdón. Por ejemplo, Job, el libro de Job, que se piensa que es, posiblemente algunos piensan que es el primer libro que se escribió por la serie de condiciones que hay en el libro. Job dijo, y después de deshecha esta mi piel, estaba hablando de su muerte, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. En esta declaración de Job, este personaje del Antiguo Testamento, que muchos leemos su historia, Job afirma categóricamente que en algún día él verá a Dios. Y él es enfático en decir, el cual veré por mí mismo y no otro. O sea, no es otra persona, soy yo el que lo voy a ver. De manera que Job está hablando por el Espíritu Santo, que es el que inspiró la palabra del Señor, en relación a la verdad de la vida eterna, de la posibilidad de la vida futura. Y le doy la bienvenida a mi hermana Ana Laureano. Dios te bendiga, Ana. Hemos orado por ti en la situación que escribiste en la red. Dios te bendiga y te ayude. Les decía que Nicodemo entendió lo de nacer de nuevo como una idea literal. ¿Cómo es posible? Y la idea y la expresión de Jesús les rebota en su intelecto, porque él no puede concebir lo que Jesús le está diciendo, porque su mente es carnal. Y su mente, la mente de Nicodemo, está acostumbrada a atender las cosas o a entender las cosas solamente usando su razón, su intelecto, ¿verdad? Pero la Escritura está llena de pasajes que aseguran la realidad de la vida eterna. Juan 3:36, hablando en este mismo libro donde estamos, el Señor afirmaba, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. De manera que la vida eterna es una realidad, pero hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es una experiencia espiritual. Ese es el lenguaje de Dios. Nacer de nuevo significa una transformación de la mente y del corazón. Y esa experiencia de transformación solamente la experimentan los que creen en Jesucristo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo en ese capítulo 3 de Juan, verso 16,
que Dios, el Padre, dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la condición para esa vida eterna es nacer de nuevo. Es que nuestra mente, nuestro corazón, en ellos ocurra una transformación dirigida por el Espíritu Santo para que podamos hablar el mismo lenguaje de Dios. Es volver a nacer porque en términos espirituales nacemos en cero. De ahí en adelante comienza verdaderamente nuestra vida de comunión, de adoración y de relación con Dios. De ahí en adelante el Espíritu Santo nos ayuda en esa batalla espiritual que va a comenzar tan pronto aceptamos al Señor. Y esa transformación ocurre porque la palabra del Señor, creer a la palabra, porque la palabra limpia, la palabra establece una nueva condición mental que solo entonces busca lo espiritual. La vida eterna entonces es una obra de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Escúcheme bien, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He ahí la verdad de la obra del Señor en nuestras vidas, prepararnos para la vida eterna. Por eso yo puse en el tema, volver a nacer. Bueno, si queremos entrar al reino de Dios, si queremos experimentar lo que es la vida eterna, la vida en Dios, Dios no nos creó para que simplemente muriéramos como algunos piensan. Algunos piensan que después de la muerte no hay nada, que después de la muerte se acabó todo. Pero cuán equivocados están, porque volveremos a la vida para responder por nuestros actos, y los creyentes en Cristo para glorificar su nombre con Él en el cielo. Y es interesante porque el Señor en la conversación con Nicodemo utiliza una figura bien importante, bien interesante en el verso número 8. Recuerden, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, estamos tomando como base el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es la conversación de Jesús con un hombre llamado Nicodemo, que era fariseo y principal de los judíos, que se suponía que entendiera y supiera de lo que era la vida eterna en Jesús, pero no lo sabía. Y el Señor usa en esa conversación, les invito para que veamos el verso 8, y el Señor usa la figura del viento para explicarle a Nicodemo cómo opera el Espíritu, ese nuevo nacimiento. Y quiero leerles en ese verso número 8 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice, el viento sopla de donde quiere. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Queriendo decir que el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de los que tienen fe de la manera que Él crea más conveniente para cada uno de nosotros. Y de la misma manera que no sabemos para dónde va el viento ni de dónde viene, nosotros lo sentimos, pero no sabemos cómo y cuál es su movimiento. Así que obra el Espíritu. Es una experiencia interna
Y así como el viento sopla y no sabemos a dónde va ni de dónde viene, así es la obra del Espíritu en el nuevo nacimiento. Porque por la fe, por creer, ocurre ese milagro en el interior del corazón y de la mente, porque es una obra de Dios. Y a Dios no lo podemos tratar de entender porque nuestra mente es finita y el Espíritu obra como Él quiere. Y aunque no vemos el viento, sabemos que está, porque lo sentimos. Tampoco vemos al Espíritu cómo es que obra, pero lo sentimos. Y así como Dios es inmortal, nosotros también fuimos creados inmortales. Pero ahora, por medio de la fe en Jesucristo y de creerle a la palabra de Dios, ocurre en el interior nuestro el nuevo nacimiento. De lo que le estaba hablando el Señor a Nicodemo. Porque el nuevo nacimiento ocurre en el interior. Perdón. Pero sus efectos son visibles. Seguimos con la analogía del viento. Usted sabe que el viento está porque las hojas de los árboles se mueven. De la misma manera, una persona que ha nacido de nuevo se conoce porque hay efectos en su persona, su forma de hablar, su forma de vivir, su estilo de vida, demuestran que ha nacido de nuevo. Pero la desobediencia de Adán y Eva ya en el Edén, cuando comieron del árbol prohibido, hizo que también sobre nosotros cayera la maldición de la muerte. Pero qué esperanza tenemos en Jesucristo. Jesucristo vino a hacer realidad esa transformación. Y por eso Él nos ofrece vida eterna si creemos en Él. Y para eso fue que Dios entregó por amor a su único Hijo, para que nosotros podamos tener vida. Pero tenemos que aceptar al Señor. Tenemos que creer a su palabra. Tenemos que entregarnos al control de Él para que nuestras vidas podamos vivirla en comunión y en relación perfecta con Dios. ¿Quieres obtener vida eterna? ¿Quieres nacer de nuevo? Es necesario que nazcamos de nuevo. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga a mis hermanos que se han comunicado con nosotros en esta noche. Qué bueno haber compartido la palabra del Señor. Qué bueno que han estado ahí. Y que esperamos que esta palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida y para todos aquellos hermanos que nos han estado viendo. Les pido que le den compartir a este programa, para que otras personas puedan escuchar la palabra del Señor. Y quiero hacerle una oración por cada uno de los hermanos que han estado atentos. Así que todos los que han escrito y se han comunicado, queremos orar por ustedes. Sabemos que estamos viviendo situaciones difíciles y necesitamos que el Señor bendiga nuestras almas. Así que Dios bendiga a los hermanos y oro por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia que es hermosa y maravillosa. Señor, hay hermanos que han estado conectados a la transmisión en esta escuela bíblica virtual con este servidor. Tu siervo, Señor, que se ha propuesto traer esta meditación cada domingo. En esta hora quiero presentarte a los hermanos que estuvieron ahí presentes. Cada uno tiene unas necesidades, unas peticiones. Yo te pido que tú obres en cada necesidad. Que tú obres, Señor, y bendigas a cada uno de ellos y sus familiares.
Si hay alguna necesidad especial, alguna enfermedad, alguna decisión que tomar, yo te pido que tú ores y les bendiga. Les bendiga de manera especial, que pongan el corazón en esta palabra, Señor, y que entendamos que hay que nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo tenemos que tener fe en tu palabra. Tenemos que creer en ti para que tú nos des esa esperanza maravillosa de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención y estaremos aquí nuevamente el próximo domingo, si el Señor lo permite. Muchas gracias.